Saludos en el nombre de nuestro bendito Dios y bienvenido a este programa, Canal de Esperanza, donde vamos a nosotros impartir la bendita palabra del Señor y así saludando a los que están dirigiendo este programa y que sea de mucha bendición. Y en esta tarde vamos a acudir a la Sagrada Escritura para poder nosotros estar siendo edificados mediante la bendita palabra del Señor. En el libro de los Salmos, capítulo 8, dice así la santa palabra del Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Bendita la palabra del Señor, y nuestro tema en esta tarde lleva por título Adorador conforme al corazón de Dios. El testimonio de David realmente impacta a todo el mundo. Sí, es un personaje admirable que por su vida y también por su devoción y que ha dejado pues a través de la Escritura para poder nosotros aprender. Sí, sin embargo la adoración está en estos tiempos pues realmente siendo abordada no solo por los cristianos, sino también por todo tipo de religiones, donde opinan, actúan, enseñan cómo adorar, reinando así la apostasía. Sin embargo, tenemos la Sagrada Escritura para corregir este peligro. Sí, el libro de los Salmos es base de lo que realmente agrada a nuestro bendito Dios. Y encontramos ahí lo que Dios manifiesta acerca de David. En el libro de los Hechos 13:22 manifestó Dios y realmente David es un varón conforme a mi corazón. Entonces que David escribió la mayoría de los salmos, oraciones y cánticos y profecías, que por siglos inspira a los creyentes para adorar a Dios. Pero en el capítulo 8 de los salmos encontramos tres aspectos de un adorador de corazón, un adorador sincero. Vamos a ver estos tres aspectos. En primer lugar, número 1, reconoce él que la creación es obra de las manos de Dios. Número 2, reconoce su pequeñez ante la grandeza de Dios. Y número 3, reconoce que Dios ha delegado al hombre señorear sobre la obra de sus manos. Vamos entonces a poder nosotros conocer realmente en primer lugar cómo exalta David la gloria de Dios viendo él la creación. Él como pastor de ovejas seguramente se quedaba en los cerros con sus ovejas y él observaba la creación, las estrellas, y es ahí donde él en su corazón glorificaba a Dios y exalta aquí justamente pues manifestando de que realmente nuestro Dios ha hecho todo para que el hombre pueda disfrutarlo. Y ahora, en aquel tiempo, cuando David vivió 1000 años antes de Cristo, la ciencia estaba pues en pañales. No había los conocimientos que ahora tenemos acerca de los astros. Y por eso vamos a ver cuánto más entonces ahora deberíamos exaltar a nuestro bendito Dios al ver cómo Él creó maravillosamente, y hay cosas que uno se sorprende. Por ejemplo, la ciencia ahora nos da
esa información de que la Tierra pues tiene una rotación con una velocidad de 1670 kilómetros por hora. Imagínense esa velocidad, 10 veces más que un automóvil. Cuando nosotros viajamos en un automóvil a 120 kilómetros por hora, imagínense, ya es una velocidad de tal manera que pues nos resiste al cuerpo. Ahora, pero la Tierra está girando, dice, a 1670 kilómetros por hora y nosotros no lo sentimos. Y Dios lo estableció así, de esa manera. Ahora, no solamente es eso, vemos que aparte de esa rotación, la Tierra está trasladándose, esa traslación alrededor del Sol. Y aquí es la velocidad mucho más todavía, donde los datos de la ciencia es 108.000 kilómetros por hora. Estamos viajando a una velocidad, pero realmente sorprendente. Pero nosotros no lo sentimos. Dios la estableció así. Ahora, esto es, ¿cómo no reconocer la grandeza de Dios? Por eso es que el salmista aún no conocía estos datos de la ciencia. Pero sin embargo, él exclamaba, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre. Entonces David realmente era un hombre que estaba deseoso de conocer a Dios y agradecer por todo lo que Dios ha provisto. Y es así donde entonces nuestro Señor está buscando ahora también hombres que puedan reconocer con gratitud de corazón lo que Él ha provisto para nosotros. Y cuántas cosas no alcanzaría el tiempo para enumerar de lo que Dios está dándonos a cada una, forma personal, singular. Entonces realmente Dios se agradó de ese corazón que no conocía muchos datos, mucha ciencia, pero sin embargo le daba gloria a Dios. Reconocía que Dios es el creador. Es así entonces como Dios se agrada de sus hijos que reconocen también que Dios ha creado todas las cosas para nuestro beneficio. Es así, y son cosas inmensas. Dice que el sol es 1.000.000 de veces más grande que la tierra. Si nos pusiésemos nosotros a medir la distancia y todas esas cosas, es inacabable para poder nosotros descubrir. Pero todo lo puso Dios para el servicio del hombre. Ahí vemos el amor de Dios. Por eso Dios quiere que el hombre despierte también ese amor hacia Él. Al ver tanta bondad de parte del Señor, ¿cómo no podemos nosotros adorarle? Por eso la adoración verdadera es aquel que realmente nos brinda esa vida, esa capacidad, ese don y poder nosotros entrar en esa unidad. Así que la verdadera adoración ya lo ha plasmado el Señor en la Sagrada Escritura para tener un encuentro con Él. Lamentablemente en este mundo muchísimos que todavía no tienen experiencia con Dios, simplemente ven cosas externas, emotivas, cosas pasajeras y piensan que están adorando a Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo también ya manifestó para tener ese cuidado. Cuando tuvo ese encuentro con la mujer samaritana, el Señor Jesús le dijo a ella, porque ella estaba deseosa también de aprender, ¿sí? Deseosa de conocer la verdadera adoración. Así que el Señor Jesús le dijo a ella, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué quiere decir esto? De que hay una adoración equivocada que no llega a Dios. El hombre no conoce realmente a Dios, porque no va a la Biblia, no conoce los atributos de Dios. Entonces se fabrican en su mente, en su corazón, un Dios a su manera y creen que están adorando a Dios. Y por eso muchas personas dicen, yo adoro a Dios a mi manera. Entonces se han fabricado en su mente un Dios y piensa que están adorando. Pero Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Entonces hay una adoración equivocada, errada. Y eso
nos debe llamar la atención para que nosotros podamos acudir a la Sagrada Escritura, y Dios ha revelado su santa voluntad para nosotros aprender correctamente. Entonces, en primer lugar, hemos visto que pues David realmente reconoce que la creación pues manifiesta la gloria de Dios. En segundo lugar, David reconoce su pequeñez ante la grandeza de Dios. Él dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Esto es, nuestro Dios es realmente un Dios tan inmenso y poderoso que creó esas galaxias que son millones y millones de estrellas. Ahora, Dios dispone, dice, su mirada y su corazón hacia el hombre. No, Dios no está deseoso del oro y la plata y las grandezas que según el hombre busca en esta tierra. Él nos ama a nosotros, somos tan valiosos para Dios. Y aquí David dice: ¿qué es el hombre para que lo visites? Entonces está mirando él su condición. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros también tengamos presente. ¿Quién realmente somos? Nuestro cuerpo es hecho del polvo y al polvo volveremos. Entonces, ¿a dónde debe estar puesta nuestro pensamiento? En nuestra limitación y nuestras debilidades para poder depender de Él. El hombre que no se humilla, el hombre que no mira su condición, la soberbia lo va a alejar de Dios. Porque Dios dice claramente que Él mira de lejos al soberbio, mas al humilde, pues realmente Él lo escucha y lo pues guarda y protege. Con esto entonces entendemos cómo Dios estaba escuchando la adoración de David. Él reconoce, él tuvo muchos pecados igual que nosotros, pero él reconoció, se arrepintió, se humilló. Cuando él se dio cuenta de su pecado, no le importó su ropa del rey que estaba en el trono, no, él se vistió de cilicio, se humilló. Entonces es claramente visible cuando un hombre reconoce su condición, y el humilde siempre estará consciente de su limitación y su dependencia de Dios. Eso es lo que Dios como Padre quiere de nosotros, que continuamente estemos con su palabra, acudiendo a Él. Entonces hay esa unidad, esa adoración de espíritu a espíritu, porque nuestros cuerpos físicos temporales va a pasar. Entonces es necesario que nosotros abordemos este tema de la adoración para estos tiempos, cuánto realmente estamos comprendiendo. El Señor Jesús lo dijo así: he venido a buscar verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y aquel pueblo que vino al Señor Jesucristo, ellos sabían los mandamientos, cumplían todas las ceremonias, pues ayunaban, hacían las fiestas solemnes, de todo, y ellos pensaban que estaban adorando a Dios, pero se habían desviado. Sí, se habla de Dios, como en estos tiempos. Muchísimos hablan de Dios, pero realmente están honrando su vida, su pensamiento, su corazón, sus hogares a Dios. Muchas veces no es así, sino por un cumplir o para que afuera nos digan si realmente son adoradores, hablamos externamente. Pero nuestro Señor ha venido a enseñarnos que empieza en el corazón. Y por eso es que este tema es tan importante en estos tiempos, que debemos conocer lo que Dios ha ido revelando. Así que David, sí, es un ejemplo también cuando él, en un determinado momento, se dejó vencer por sus pasiones y deseos. Pero él se arrepintió de corazón. Y por eso es que él es un ejemplo. Y Dios también nos perdona. Nos perdona cuando nosotros nos humillamos de corazón. Entonces todo ello nos encamina para que aprendamos nosotros a ser esos verdaderos adoradores. Así que en este pasaje realmente es algo profético también, porque estaba tipificando a Jesús. Jesús vendría aquí a la tierra a enseñarnos lo que es la verdadera humildad. Siendo Dios, dejó su trono y vino aquí como cualquier ser humano. No se hizo más que otros.
Entonces nos vino a enseñar para poder nosotros también reconocer que Dios le agrada ese camino, ese paso que debemos dar para alcanzar la promesa del Señor. Así es, entonces la bendita palabra nos va iluminando. En tercer lugar, David reconoce que Dios ha delegado al hombre señorear sobre la obra de sus manos, al hombre. Así es, Dios lo creó todo. Vemos nosotros como cuando Dios, en primer lugar, como un padre responsable, creó todo, el alimento, el sustento, dio leyes para que funcionara la naturaleza, y luego, después de crear al hombre, le dice: ahora vas a señorear, vas a gobernar, vas a sojuzgar. Es algo que nosotros estamos recibiendo, y por eso un día vamos a dar cuenta. El hombre muchas veces el hombre piensa que porque en su casa él hace lo que le venga en gana, piensa que no va a dar cuenta. No, el hombre vamos a dar cuenta de cada acto de nuestra vida, ya sea en forma personal, familiar o social. En primer lugar, en forma individual. Si Dios nos ha dado la vida, nos ha dado las emociones, los sentimientos, también vamos a dar cuenta cómo estamos administrando. Entonces Dios nos dice: sí, les doy esa libertad para que ustedes gobiernen, sojuzguen. Y si no lo estamos haciendo conforme a la palabra del Señor, nosotros perdemos. Por eso es que aquí la bendita palabra del Señor nos muestra de que hemos recibido ese don de parte del Señor de poder gobernar nuestra vida, nuestro hogar y también la sociedad. Y a eso se refiere cuando David dice: todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, qué maravilloso, Dios nos lo entrega. Y ahora vemos cómo la sociedad está caminando mal. Nuestros gobernantes, ya hay autoridades para que administren, también otras esferas de la tierra, y nadie está cumpliendo como debe ser. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros conociendo la voluntad de Dios. Sin embargo, se habla mucho de Dios, y todos los países en el mundo entero hay muchísima religión, pero no estamos atentos a su bendita palabra. Entonces el hombre gobierna a su manera, y el hombre, cuando se desprende del plan de Dios, lo único que vamos a hacer es destruir. Lo único que vamos a hacer es nosotros ir pervirtiendo las cosas. Y esa es nuestra gran preocupación. Y Dios nos anticipa, nos ha avisado con tantos tiempos estas profecías para cuidar. ¿Por qué? Porque Él ha establecido leyes. Esas leyes son lo que van a guardar y proteger. Como vemos, si Dios dio leyes a las estrellas, a los planetas, obedecen al pie de la letra. Y los animales irracionales, las especies que Dios estableció, obedecen esas leyes, y ahí está. No se pervierte. Pero donde el hombre toca, donde el hombre empieza a cambiar, viene la perversión. Entonces necesitamos nosotros estar atentos a estas benditas palabras. Debemos estar buscando la dirección de Dios. Él nos ama y Él quiere estar guiando nuestras vidas. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando vino a los apóstoles, les dijo: el Espíritu Santo les guiará a toda verdad. Qué bueno es nuestro Dios, que sabe nuestra condición, sabe que nosotros nos podemos desviar, pero Él dice: el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. A esta palabra que ha revelado, y el Señor nos hará entender, y que ahí están las leyes que no van a desviarse, sino que nos van a llevar a aquellas promesas que el Señor tiene para su pueblo. Así entonces el hombre debemos entender de que por encima de lo que nosotros estamos teniendo esa autoridad, ya sea como padres, esposos o también autoridades civiles, nuestro Dios es la máxima autoridad, y un día vamos a dar cuenta. Pero estamos viendo que en estos últimos tiempos, ¿por qué
el Señor ha permitido esta enfermedad, que el hombre pueda volver a su casa, porque en el mundo entero hemos descuidado nuestro gobierno, nuestra autoridad en el hogar. El hombre está más siendo influenciado por lo secular. Vemos cómo el hombre cuida su centro de trabajo, ahí acude puntualmente, ahí es bien amable, bien respetuoso, sí. Pues en los centros comerciales, te quieren cargar para poder consumir sus productos. Pero esa misma persona que es bien educado y tratable ahí, visítale en su casa, o cuando llega a su casa se descarga con los hijos, con la esposa, no hay ese mismo trato. Entonces este mundo secular nos ha ido sacando de lo que Dios instituyó el matrimonio, y en el matrimonio lo que debemos ser respetuosos. Debemos ser nosotros afectivos, debemos tener paciencia ahí, pero aquí es lo contrario. Se gasta nuestra paciencia a los que están afuera, a los que no vamos a estar todo el día, pasamos un momento. Y entonces esto mismo, a través de los años y los siglos, va influenciando hasta en los creyentes. Así fue en el pueblo de Israel, cuando recién Dios trató con los patriarcas. Los primeros descendientes eran temerosos a Dios, pero ya después fue pasando los hijos, los nietos, ya no había la misma reverencia, respeto, honra. Y por eso cuando llegó Jesús, realmente ya habían ellos olvidado los principios de los mandamientos de Dios, y más estaban con las tradiciones y costumbres. Y cuanto más hasta estos tiempos que ha recorrido, entonces la adoración ha sido ya afectada totalmente. Jesús viene para que nosotros nuevamente podamos recibir su palabra y su espíritu y empezar en el corazón el trato con nuestro Señor. Ahí es la fuente del pensamiento. Ahí empieza entonces pues nosotros caminar con el Señor. Así nuestro Señor Jesucristo desde esos tiempos vino a enseñarnos para que nosotros aprendamos a cumplir ese mandato del Señor. Entonces, qué bueno es saber que nuestro Dios, que gobierna la naturaleza perfectamente, gobierna a los seres espirituales perfectamente, nos encargó a nosotros gobiernen la tierra. Y Él quiere guiar y ayudarnos. Y ahí está. Puso todo bajo nuestra responsabilidad. Y David exalta finalmente en el versículo 9, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ojalá exaltáramos nosotros de esta manera, al ver cumplir su voluntad y administrar nosotros nuestra vida, nuestro hogar, así como Dios espera. Eso es, porque el cumplimiento de la ley es amar al prójimo como uno mismo. Ahí se encierran todos los mandamientos de Dios. Pero muchas veces ignoramos y, sin embargo, se le da otra interpretación ahora. Simplemente la adoración es cantar o moverse y cosas emotivas que son muy pasajeras. Pero la verdadera adoración está las 24 horas con el Señor, y es lo que va a guiar nuestros corazones, nuestras vidas, y nos va a ir perfeccionando. Sí, cada día. Esta es entonces el consejo que nos da la bendita palabra del Señor para conocer. Y David era un prototipo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vivió 1000 años antes de Cristo. Pero desde ahí ya Dios había pues también testificado que levantaría un hombre conforme a su corazón. Tipificaba a Jesús. Cuando ya viene Jesús, Él es el único Hijo, donde Dios dijo: este es mi Hijo amado, Él me complace, a Él oír. Entonces Él vino a enseñarnos lo que es esa verdadera adoración, al dejarle entrar en nuestros corazones su espíritu, y entonces empezaremos nosotros a ser esa nueva criatura que dice la santa palabra del Señor. Entonces así aprendemos nosotros pues de las experiencias de David y de la bendita palabra del Señor para cuidar en estos tiempos esa verdadera adoración. Agradecido entonces
a nuestro bendito Dios y por este maravilloso tiempo, que Dios pueda guiar vuestras vidas, Dios pueda guiar vuestros corazones y seguiremos, ya que estamos nosotros unidos, pues todas las iglesias, la Asamblea de Dios en este nuevo año, estamos deseosos de poder ver la gloria del Señor y renovar nuestros corazones. Bendito sea la palabra de nuestro Santo Dios, y que Dios mediante estaremos siempre pues compartiendo la santa palabra. Dios los bendiga a cada uno de ustedes hasta una nueva oportunidad.